agradecidos de que nos permita estar en esta mañana aquí, reunidos al amparo de su favor, de su bendición, para tributar a usted alabanza, adoración al único Dios verdadero, el único quien es digno de adoración. Solamente usted es digno de ser adorado, de ser alabado, exaltado. No hay otro Dios, solo usted es Dios. Y le damos gracias porque iluminó nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que así lo comprendiésemos, para que así lo viésemos, para que hoy estemos tan seguros de la realidad de su ser, de su presencia, de sus propósitos, de sus planes, de su amor. Le damos gracias por ello. Que nuestra vida, que es tan corta, sin embargo no está en el vacío. Estamos en las manos suyas, en las manos del Dios eterno. Y usted nos creó para ir hacia la eternidad, hacia una eternidad con usted. Y estando en Cristo, una eternidad de vida, una eternidad de amor, una eternidad de gozo, una eternidad de propósito, una eternidad inimaginablemente maravillosa. Le damos gracias por ello. Señor y Dios nuestro, bendito Padre nuestro que está en los cielos. Pedimos que ahora, cuando vamos a considerar su palabra, nos bendiga por medio de ella. Podamos aprender, podamos ser confirmados, reafirmados en su palabra que es verdad. Podamos entender algunas cosas que no hemos entendido, podamos ver algunas cosas que han estado ocultas de nuestra mirada, de nuestro pensamiento. Nuestra fe pueda ser fortalecida, acrecentada. Nuestras convicciones, Señor, puedan ser consolidadas también. Nuestro amor por usted pueda hacerse más firme, más fervoroso. Seamos pues bendecidos por su palabra, por la obra de su Espíritu en este día, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Ese es el título del tema que hoy vamos a considerar, hermanos queridos. La muerte es como una puerta o un par de puertas. Y hoy vamos a considerar un poco qué hay detrás de las puertas de la muerte. Detrás de las puertas de la muerte. Y esa expresión la estamos tomando de la misma palabra de Dios, de la misma palabra de Dios.
En todo caso, para todos los seres humanos, para todas las personas, es un misterio. Es un misterio, es algo desconocido. Y lo único que podemos tener con certeza es lo que la palabra de Dios nos dice. Pero si no es por lo que la palabra de Dios nos ha manifestado, nadie tendría la menor idea de qué hay detrás de las puertas de la muerte. Creo que tengo una imagen, espero que se vean a veces. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, tengo que aprender a hacer algo allí con la computadora que no me está resultando. Pero vamos a la cita, que es lo importante. La cita está en Job 38:17. En Job 38:17 dice: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Y eso le está diciendo, Dios mismo le está diciendo esas palabras a Job. Después de tanta protesta, después de tanto tira y encoge, después de tanto pleito, después de tantas cosas y tantas consideraciones, Dios finalmente se aparece para silenciar los argumentos de Job. Y una de las preguntas que Dios le hace a Job es esta: ¿te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de las sombras de muerte? Y por supuesto, Job tendría que responder, no. No le han sido descubiertas, no sabe, no tiene la menor idea de lo que hay detrás de las puertas de la muerte. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Porque bueno, ustedes saben, hace menos de 2 semanas fuimos golpeados con la inesperada partida de nuestro hermano Eudi, un hermano querido, conocido de todos, presente en todo acá. Y aunque sabemos que él está disfrutando, que él está en un bienestar sin igual, que si tuviésemos la oportunidad de preguntarle, ¿queréis regresarte? Él diría, pero ¿qué? No, ni lo consideraría. ¿Ves? Sin embargo, su ausencia es dolorosa para su familia, para su esposa, para sus hijos, aún para nosotros como iglesia. Y es parte de ese tipo de experiencias, el dolor que se experimenta en este tipo de separación. Y por ello entonces hoy vamos a considerar un poco acerca de este tema, acerca de la muerte, la experiencia de la muerte y nosotros como hijos de Dios. Definitivamente la muerte es una de esas experiencias que nos resulta sombría, nos resulta difícil de manejar. Los estudiosos de la conducta, los consejeros, hablan de que la experiencia del duelo puede llevarse entre hasta 2 años para que la persona se pueda más o menos reponer del duelo de un familiar. Más o menos, cerca de 2 años allí. Y a veces ustedes lo sabrán, o sea, no es que se olvida, no se trata de olvidar, pero el estar quebrado, el estar roto emocionalmente, el estar allí con una herida abierta, quiero decir. Porque muchas veces la muerte, y una muerte sobre todo inesperada, resulta difícil de aceptar, de que se integre eso, de que se acepte ese como parte de nuestra etapa, de las etapas de nuestra vida, de nuestro vivir. Y que sin embargo,
deberíamos todos nosotros entender que la muerte tiene que formar parte de nuestro proyecto de vida. ¿Sabe eso? Que cada uno de nosotros debería incluir la muerte en nuestro proyecto de vida y sacar sus cuentas y decir, bueno, me deben quedar más o menos tantos años, a menos que inesperadamente. Pero deberíamos pensar así. No debemos pensar como que yo voy a estar en esta tierra por siempre. No, ninguno de nosotros va a estar en esta tierra por siempre. Aún el escritor del Salmo diría, en los más robustos llegan a 80, dice el escritor bíblico. Entonces nosotros deberíamos sacar nuestras cuentas más o menos, bueno, una vida productiva, una vida tal, más o menos hasta estos años, si el Señor me la extiende más, gloria a Dios. Pero tengo tantos años todavía disponibles para el Señor, para el Señor, para el Señor, para servir al Señor, para amar al Señor, para testificar del Señor. En todo caso, mis hermanos, estoy de acuerdo con Packer, un hermano que escribió, que expresó que nosotros como hijos de Dios deberíamos vivir con la suficiente lentitud como para que podamos tener la oportunidad de pensar profundamente en Dios. A veces nuestra vida se va en un continuo corre-corre, en un continuo afán, y no pensamos con profundidad en Dios, y no pensamos en hacia dónde va nuestra vida, en cómo va nuestro vivir, y cuando se nos presenta el fin del camino, es que ni siquiera lo habíamos considerado. Esa frase de este hermano dice, vive con la suficiente lentitud para poder pensar profundamente en Dios, en aquel que nos creó, en aquel que envió por nosotros, en aquel que nos perdonó, en aquel que nos redimió, pero que también nos llamará a su presencia. Hizo todo eso en el pasado, pero también nos llamará a su presencia, a menos que Él venga antes. A menos que Él venga antes, y entonces si Él viene antes, no moriremos, seremos transformados. Si nuestro Salvador viene antes, no experimentaremos la muerte física, sino que seremos transformados. Pero si el Salvador no viene todavía, vamos a ser llamados por medio de la muerte física, moriremos y tendremos que esperar la resurrección. En todo caso, no hay pérdida, no hay pérdida. Pero tenemos que pensar con suficiente profundidad al respecto. ¿Debería tener la muerte un aspecto trágico para nosotros, los creyentes? No, la muerte no debería tener un aspecto trágico para los cristianos, para los creyentes. Sin embargo, la muerte parece repugnante, se nos parece así repugnante, y a la mayoría de las personas y aún a los creyentes la vemos con cierto, si no con mucho, no quiero saber nada de eso. Otro escritor dijo, los hombres temen a la muerte porque se niegan a entenderla. Temen a la muerte porque se niegan a entenderla. Probablemente sea así, que la mayoría de las personas le tiene miedo a la muerte porque no quiere pensar en ella y no quiere entenderla. Pero si relacionamos la muerte con Dios, entonces la muerte tiene otro significado. Porque entonces la muerte tiene que ver con la puerta que se nos abre para que vayamos a la presencia del Señor. ¿Ve?
no es el fin del camino. Si relacionamos a la muerte con nuestro paso para con Dios, entonces la muerte no la vamos a ver como el fin del camino, se acabó el camino, no, sino sencillamente la vamos a ver como el paso a otra etapa del camino, de otra etapa de nuestra vida. ¿Sí me explico? Lo veremos entonces como el inicio de la otra etapa. Entonces llegamos a este punto y a partir de allí comienza otra etapa, la otra etapa. Y así lo expresa el Salmo 48. El Salmo 48, verso 14, en ese salmo los hijos de Coré dicen, al final del salmo ellos dicen, escribieron, este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él, Dios mismo, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bendito su nombre. Fíjese la forma como le expresa. Entonces, Dios que es eterno, dice Dios mismo, dice, nos guiará aún más allá de la muerte. Y pensamos, oye, pero es que podríamos pensar, me da miedo, me asusta, voy allá, no sé. Y dice, no, Dios mismo nos va a guiar aún más allá de la muerte, nos va a conducir aún más allá por ese camino. Por lo cual que si nos encontramos en una correcta, en una verdadera relación con Dios, todo esto tiene que ver si nos encontramos en una verdadera relación con Dios por medio del Salvador, por medio del Señor Jesucristo. La muerte no debería ser causa de temor en nuestros corazones. Por el contrario, ante las perspectivas de la muerte deberíamos sentirnos expectantes, con expectativa. Vamos a ver a Dios, vamos a ver al Salvador, voy a ver a los otros que antes partieron en la fe, voy a conocer a todos aquellos de los cuales en la Escritura, voy a encontrarme con los millones de millones de millones que están allá en presencia del Señor. Voy a ver cara a cara al Señor, a mi Señor y Salvador, a Dios mismo, bendito su nombre. Deberíamos sentirnos seguros, siempre que sea en el Salvador, siempre que sea en el Salvador y únicamente en el Salvador y nunca en nadie más. Que esa seguridad esté única y exclusivamente en el Salvador y solo en Él. Y en este punto entonces lo mejor que podemos hacer es asegurarnos de que somos de Él. Que usted se asegure de que es de Él. Que cada uno de nosotros nos aseguremos de que somos de Él. De que en verdad estamos confiando en Él. De que en verdad le hemos conocido. De que en verdad pasamos de muerte a vida, de estar muertos espiritualmente a estar vivos espiritualmente. De que en verdad sabemos que Él perdonó nuestros pecados y que fuimos justificados, como dice su palabra, por gracia, como lo asegura el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Y en este sentido, es mejor ser bien quisquilloso, bien insistente, en lugar de ser ligero, Spurgeon comentó, es mucho mejor cuestionar tu salvación que vivir sin pensar en ella. Así dijo el llamado príncipe de los predicadores.
Es mejor cuestionar tu salvación, estar preguntándose, ¿será que soy salvo? ¿Será que en verdad he creído? ¿Será que de verdad soy de Dios? ¿Será que de verdad si muero voy a la presencia de Dios? Dice, es mejor cuestionar tu salvación que vivir sin pensar en ella, pues un alma que tiembla está más cerca de la gracia que una que duerme en la indiferencia. Y yo creo que tiene razón. Un alma que tiembla, un corazón que tiembla ante la seriedad de estos asuntos, ante la seriedad de este tema, ante la seriedad de la eternidad, ante la seriedad del cielo y el infierno, ante la seriedad de la salvación y la condenación. Un alma que toma muy en serio estos asuntos, que está más cerca de la gracia que otra que dice, bueno, puede ser, o bueno, yo lo hice así, qué sé yo. ¿Sabe? Porque la indiferencia en asuntos relacionados con la salvación no es una buena recomendación. Porque ¿de qué depende, a fin de cuentas, la salvación? ¿De qué depende la salvación? No depende de conocer la respuesta correcta. Vamos a comenzar por allí. No depende de conocer la respuesta correcta. Alguien puede decir, bueno, el Salvador es Jesucristo. Esa es la respuesta correcta. Y sin embargo estar perdido. Alguien puede conocer la doctrina correcta. Conocer la doctrina correcta. Y sin embargo estar perdido. ¿De qué se trata entonces? ¿De qué se trata? Le diría, se trata de vivir la vida en el poder que Dios comunica. Vivir la vida en el poder que Dios comunica, en el poder vivificador que Dios comunica, en el poder santificador que Dios comunica, para gloria de su nombre en este mundo. Si no estamos experimentando ese poder de Dios que vivifica, que santifica, que nos hace diferentes, que regenera, por eso el término regeneración, que nos hace nacer de nuevo, que nos hace una nueva persona, que nos hace un hombre y una mujer diferente. Si no hemos experimentado eso, tenemos que repreguntarnos todo y hacerlo antes de que partamos de esta tierra. ¿Qué es la muerte? Según podemos decir, la palabra, el significado del término muerte en la Biblia transmite la idea de destrucción, desfallecimiento, perecimiento, separación, cesación. Una forma tal vez práctica de decirlo, Dios es vida, y cuando somos separados de Él, morimos. Y al ser separados de Él, experimentamos la muerte. Y todo lo que es separado de Dios muere. Y en ese sentido la muerte es separación. Y hay una separación temporal y habrá una separación eterna, por siempre. Y esa será la muerte eterna. La primera mención que aparece de la muerte en la Biblia la encontramos en el relato del Génesis. Es la aparición de la muerte en la humanidad. Y allí la palabra de Dios nos revela la naturaleza de la muerte como algo problemático en nuestra condición. Desde allí vemos que la muerte se instaló en la condición humana,
en la condición del ser humano, vino a formar parte de nuestra condición existencial. Pero no dice la Biblia, no nos enseña la Biblia que la muerte sea algo normal. Si dijésemos, no, la muerte es normal, no es algo normal, es algo anormal. La muerte es algo anormal. Dios no creó al ser humano para que muriese. Dios creó al ser humano para que viviese para siempre. Por eso tenemos un alma, tenemos un espíritu inmortal. Y el cuerpo puede ser destruido, el cuerpo puede volverse polvo, pero el espíritu, el alma, va a presencia de Dios y nunca morirá. Nunca, como tal, no cesará, no desaparecerá, no dejará de ser. La conciencia nuestra estará allí, eternamente con Dios o eternamente separados de Dios. Y entonces no podemos decir, no diríamos lo correcto si dijésemos que la muerte es algo normal, algo que tenemos que aceptar, que es lo natural, y decir, bueno, porque para allá vamos todos. Al contrario, la Biblia dice, repito, nos presenta la muerte como un factor ajeno, como un factor maligno, que se introdujo como consecuencia de la rebelión del ser humano para con Dios. El problema no fue el fruto prohibido, el problema fue el rebelarse contra la autoridad de Dios, el rebelarse contra Dios mismo, el rebelarse contra su autoridad, contra su voluntad. Y sabe que la muerte física fue una gran misericordia de Dios, que la muerte física fue una gran misericordia que Dios concedió a la humanidad. Y el hombre pudo haber quedado en esa condición y que Dios lo dejase vivir así, dañado, por usar esa expresión, afectado de la muerte espiritual. Y sin embargo, Dios, en su misericordia, permitió que el ser humano pudiese continuar existiendo, pero con la posibilidad de reconciliación para con Él, con la posibilidad de tener una reconciliación con Él. Y en esa oportunidad, en esa posibilidad, tener la oportunidad de alcanzar perdón, de alcanzar salvación en Jesucristo, antes de que lleguen los tiempos de las cosas eternas. Cuando nosotros vemos las Escrituras, cuando nosotros vemos la Biblia, entendemos que Dios no está improvisando, nunca ha estado improvisando. Dios no improvisa. Y aunque a nosotros nos diera la impresión de que Dios trae soluciones inesperadas, no son soluciones inesperadas. Dios no improvisa, Dios no obra inesperadamente. Todas las cosas, absolutamente todas, las tiene previstas desde la eternidad, totalmente. Y la rebelión del hombre, la caída del hombre, la entrada de la muerte en el hombre, en el ser humano, Dios lo tenía previsto, pero desde la eternidad. Tanto, que del Señor Jesucristo se dice
Él es el que habría de ser el que fue sacrificado, el cordero que fue inmolado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que el mundo fuese creado, ya Dios tenía destinado a su Hijo para que muriese por causa del pecado, para rescatar a los que habían sido afectados por la muerte espiritual y física. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vemos de que Dios va en etapas por etapas, y la Biblia dice que este tiempo nuestro es el tiempo de las cosas temporales. Nosotros vivimos en la etapa de las cosas temporales, y a esta etapa nuestra le sigue una etapa que la Biblia la llama la etapa de las cosas eternas. La etapa de las cosas eternas. Y todas las características de esta vida temporal en la cual nosotros vivimos habrá quedado atrás y habremos entrado a los tiempos eternos, donde no habrá, como decía el canto, no habrá más muerte, no habrá más, las características serán distintas, iremos con nuestros cuerpos perfeccionados para la eternidad, iremos al tiempo del perfecto y de la realización completa y plena del reino de Dios, de los propósitos de Dios. Hacia allá nos dirigimos y no depende de nosotros, y ni siquiera depende de que usted lo crea, y ni siquiera depende de que la gente lo imagine o no lo pueda imaginar, depende de que Dios lo ha establecido y de que Dios lo hará. Dígame algo tan simple que yo le puedo preguntar a usted. A usted le preguntaron si usted quería nacer, pero usted está aquí. Ninguno de nosotros ni siquiera se nos preguntó si queríamos venir a este mundo, pero aquí estamos. Aquí estamos. Y ni siquiera fue decisión de nuestros padres, porque ellos no tenían ni idea de si íbamos a venir o no venir. Y si en las cosas más pequeñas y más simples y más terrenales y más humanas, no es la voluntad nuestra la que determina, sino la soberana voluntad de Dios, cuánto más en estas cosas grandes, eternas, es la obra de Dios, es el plan de Dios, son los propósitos de Dios. Y hacia allá entonces nos dirigimos en todo esto. Dios en su gran misericordia permitió que la muerte quedara temporalmente acá en la humanidad, pero también para que podamos alcanzar perdón y salvación en Jesucristo antes de que lleguen los tiempos de las cosas eternas. Lo otro que nos enseña la palabra de Dios es que la muerte se hizo universal. La muerte se hizo universal por ese pecado de Adán. La Biblia dice que Adán era cabeza de raza, cabeza de la raza humana. Actuó como cabeza y representante en potencia de toda la humanidad. Romanos 5:12 afirma eso. En Adán potencialmente estaba toda la raza humana, toda la descendencia. Y Adán actuó como cabeza de raza. Y cuando él pecó y recibió la sentencia, toda la posteridad, toda la humanidad la recibió. Desde Adán en adelante todos los seres humanos quedaron sujetos a los padecimientos de la muerte. Incluso los más santos y consagrados, también ellos tuvieron que padecer y pasar a través de las puertas de la muerte. Muy de vez en cuando, uno que otro era regresado temporalmente, pero después volvía y moría para ya no regresar. Uno que otro que resucitó todavía hoy, unos que otros vemos en un quirófano, de repente lo declaran muerto por unos minutos, insisten los médicos y tal, y vuelven los signos vitales. Hay todo un seguimiento de estos casos
Hay un hermano, hay un grupo de hermanos que han estado estudiando, documentando estos casos de personas clínicamente muertas que inclusive las ondas cerebrales han dejado de manifestarse, de dar signos y han vuelto experiencias de la muerte, casos de personas que han estado clínicamente muertos. Y todas estas personas dicen, los que han sido encuestados, los que han sido entrevistados, que han estado allí, que han visto, que veían como desde arriba todo el cuadro de médicos allí alrededor, que tenían una visión panorámica de la habitación, que escuchaban cosas, que veían otras personas, que vieron. Lo que quiero decirle, estas personas dicen, yo veía, yo escuchaba. Yo veía y yo escuchaba, no era que entraban como en una situación de estar dormidos y no saber nada, no, había conciencia. Dice, había conciencia y de repente desperté otra vez en el cuerpo cuando... Y debe ser algo así, debe ser algo así. Fuimos hechos para la vida, tenemos un alma que habita en nosotros. Cuando el cuerpo cesen las funciones vitales de nuestro cuerpo, como dice la Biblia, como dice la palabra de Dios, el alma, el espíritu saldrá de nuestros cuerpos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todos los hombres murieron a lo largo de los siglos, siglo tras siglo. Y qué bueno, siempre insisto sobre esto, que la Biblia no presenta cuentos. La Biblia no habla de cuentos como hablan los cuentos de otras naciones, como hablan los cuentos de otras culturas, de otras religiones. La Biblia no anda con cuentos raros de fantasmas, de asuntos, no. La Biblia dice todos los hombres se murieron, todos los hombres se morían, todos. Hasta que llegó uno, solamente uno. Hasta que hubo uno con mayúscula, distinto de entre los otros, que hablaba de una forma diferente, que murió como los otros, pero para asombro de todos, se levantó al tercer día y regresó de detrás de las puertas de la muerte para nunca más ser vencido por ella. Su nombre es nombre sobre todo nombre, y su victoria es victoria sin igual. Estas son sus palabras. Él dijo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, cuando pensamos ahora en relación a la muerte, tenemos que pensar y ver, esto cambió totalmente. Cambió totalmente el panorama, cambió totalmente las circunstancias por la gloriosa victoria del Señor Jesucristo. Por la gloriosa victoria del Señor Jesucristo. El Señor ya la había anunciado. En una vez le preguntaron y tal, y él dijo, bueno, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y ya estaba hablando acerca de su cuerpo y de su resurrección. Allí estaba un anuncio simbólico en Juan 2:19. Pero en Mateo, por ejemplo, encontramos el registro de al menos 3 declaraciones directas sobre su muerte y resurrección que las hizo el mismo Señor. Mateo 16:21, Mateo 17:23, Mateo 20:19. En esos lugares el Señor Jesucristo mismo habló sobre su muerte y resurrección. Sus discípulos, aunque lo escucharon, les entró por acá y les salió por aquí. Ni se lo grabaron, ni lo tuvieron presente. Y cuando el Señor Jesucristo murió, sus discípulos se entregaron a la depresión.
y a la tristeza porque no creían ni esperaban que el Señor fuese a resucitar. ¿Qué cosa? En cambio, los enemigos del Señor sí se recordaron. Y los enemigos del Señor dijeron, este farsante dijo que iba a resucitar. Y fueron ante Pilatos y le dijeron, vamos a asegurar la tumba. Y envía unos soldados y pon allí porque ese hombre dijo que iba a resucitar. Y lo que puede pasar es que los discípulos vengan, roben el cuerpo y después entonces la gente va a creer que resucitó. Pero así lo hicieron, no valió grupo de soldados, no valió sello imperial, no valió nada de eso. El Señor Jesucristo resucitó, el ángel movió la roca de la puerta, los soldados quedaron petrificados de terror. Dios no necesita señales. Dios no necesita señales, pero nosotros sí. Las personas, nosotros sí necesitamos señales. Y Dios muchas veces ofrece señales para que nosotros podamos creer, para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos ver más claramente lo que Él está haciendo o lo que Él va a hacer. Y es por eso que cuando el Señor Jesucristo, pienso que es por eso que cuando el Señor Jesucristo resucitó, ¿sabe? Hubo un terremoto, ángeles fueron vistos, ángeles obraron removiendo la piedra, ángeles se les aparecieron a las mujeres, se dejaron ver, escuchar, dieron instrucciones. Y todo eso era como el preámbulo de lo que finalmente verían con sus propios ojos. Finalmente ellos, los discípulos, vieron al Señor y no esperaban. Y en una de esas, usted sabe, Tomás, que no estaba allí, dijo, yo no creo, ustedes están locos, le dijo. A menos que yo lo vea y yo meta mi mano allí en el costado y yo mismo lo toque, yo no voy a creer que el Señor resucitó. Y el Señor se le apareció. Y usted sabe lo que dice el Evangelio. Y le dijo, ven Tomás, mete tu mano aquí en mi costado. Señor mío y Dios mío. Y él le dijo, porque viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y ahí estamos nosotros en esos bienaventurados. Pero si usted se diese a la tarea de estudiar y de buscar las pruebas y las evidencias de la resurrección del Señor Jesucristo, usted encontraría que las evidencias están allí. Usted encontraría que las evidencias están allí, allá mismo en el territorio, en la historia, en los escritos de los primeros siglos. Son varios, son muchos los casos de hombres, de gente académica, seria, que han dicho, bueno, yo voy a ridiculizar el Evangelio, la fe, y comienzan a estudiar con seriedad el caso y terminan convencidos, porque es que las pruebas están allí, las pruebas están allí. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la resurrección de Cristo no fue un cuento. No fue un cuento, es imposible que haya sido un cuento. Pero más allá de todo esto, porque estamos acá en otro enfoque, el Señor entonces, dice la Biblia, se les apareció a ellos, se le apareció a los discípulos, se le apareció a las mujeres, se le apareció a otros, a los discípulos varias veces. Se le apareció en una oportunidad a más de 500 personas. Dice el apóstol Pablo, a más de 500 personas que estaban reunidas se le apareció el Señor. Pero luego dice el apóstol Pablo, porque a él todavía no, dice, al último de todo, dice, se me apareció a mí.
Al último de todos se me apareció a mí, como alguien fuera de tiempo. Pero estas personas, todas estas personas, le vieron gloriosamente resucitado, admirablemente poderoso, digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Y este Señor nuestro resucitado nos tiende la mano, nos invita a que sigamos sus pasos, a que lo miremos a Él como modelo, a que lo consideremos a Él. Así como Él es, hoy nosotros vamos a ser. Así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Así como Él tiene un cuerpo glorificado, nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado. Así como Él tiene un cuerpo santificado, un cuerpo de luz, un cuerpo glorioso, nosotros también tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Esas son las palabras textuales del apóstol Pablo. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Un cuerpo que ya no estará afectado para la muerte. Un cuerpo que no tendrá ya más padecimientos por causa de la muerte. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto? Entonces tendremos que decir, porque esa fue la promesa del Señor. Cita que todos conocemos, Juan 11:25, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa promesa es suficiente para cambiar todo el panorama sobre las perspectivas de la muerte. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La muerte deja de tener su carácter definitivo. Viene a ser algo temporal también. Podemos decir con Atanasio, la muerte es un mero paso que nos conduce a la gloriosa resurrección final. Y esto ciertamente vino a ser así desde que el Señor venció y nos otorgó su victoria por sus propósitos de gracia y amor. ¿Qué hacemos mientras? ¿Qué hacemos mientras? Podemos mirar las puertas de la muerte con consuelo, con esperanza y consuelo. Podemos mirar hacia la muerte con certeza y seguridad. Podemos pensar, saber que la muerte no puede hacernos daño. La muerte no puede hacernos daño. Viene a ser solo como una puerta de vaivén de la que hemos de regresar para nunca más volver a pasar. Y eso debería cambiar toda la perspectiva de nuestra vida. La resurrección no es cualquier cosa. La resurrección no es cualquier cosa. La resurrección no es una baratija del Evangelio. La resurrección es una de las más grandes promesas del Evangelio. La resurrección es una de las glorias del Evangelio. Es lo que dice, lo que asegura que cada creyente en Cristo ha de recibir para levantarse de entre los muertos. Una resurrección gloriosa semejante a la de su Salvador. Para alabanza de Dios, para gloria de Dios. La resurrección es parte del cierre de lo que comenzó en Edén. Comenzó en Edén la historia y terminará acá, en la resurrección. Comenzó allá en aquel tiempo cuando entró el pecado, cuando entró la muerte, y terminará acá
con la gloriosa resurrección de todos los creyentes, de todos los salvados, de todos los santificados. Es el arreglo final de lo que la rebelión del hombre causó. Dios no quiere nada con los muertos. Piensa un momento en esa frase. Dios no quiere nada con los muertos. La gente tiende a pensar que Dios, los muertos, Dios no quiere nada con muertos. Dios no es Dios de muertos. Lo dice la misma palabra de él. Lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Dios no es Dios de muertos. Dios no quiere nada con muertos. Los que son de él están vivos y estarán vivos eternamente y para siempre. Y aunque en su cuerpo temporal, su cuerpo físico esté temporalmente muerto, aún ese cuerpo físico será levantado, será resucitado y será vivificado para nunca más experimentar muerte. Dios no quiere nada con muertos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22, 30 al 32. Todos nosotros resucitaremos al escuchar la orden de nuestro Señor. Todos nosotros resucitaremos. La orden la dará el Señor Jesucristo. Y unos resucitarán para vida y otros resucitarán para juicio. Pero todos tenemos que aprender a pensar bíblicamente con relación a la muerte. El mensaje del Evangelio es muy cortante, no deja para dónde agarrar en este aspecto tampoco. Si murió en la fe, resucitará para vida. Si no murió en la fe, no resucitará para vida, resucitará para muerte. Si murió en la fe, está en paz su alma con Dios. Si no murió en la fe, su alma no descansa en paz, no podrá descansar en paz, jamás estará en paz. ¿Suena terrible? Es terrible, es muy terrible. De allí la urgencia, de allí la necesidad, de allí la gran urgencia del Evangelio, de dar oído al mensaje del Evangelio, porque porque la persona cuando parte de este mundo no hay vuelta atrás y no hay nada que hacer. Allí no valen oraciones, allí no valen rezos, allí no valen misas, allí no valen nada de nada de nada. Lo único que puede salvar a una persona es que mientras esté en este mundo dé oído al mensaje del Evangelio, reconozca que necesita reconciliarse con Dios y por los términos del Evangelio, que son la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, reconozca que necesita perdón, que necesita salvación, se entregue a Él, se someta a Dios, entregue su vida a Dios, acepte el perdón de Dios, el gratuito perdón de Dios. Y entonces recibirá vida, recibirá perdón, recibirá justificación por fe. Todos tenemos que aprender a pensar bíblicamente con relación a lo que significa la muerte en nuestro camino como hijos de Dios. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad que estaba en una situación difícil, dice, estoy en estrecho, quiero partir y estar con Cristo. También quiero quedarme y estar con ustedes, le decía a la iglesia.
Si estoy con ustedes, los puedo ayudar. Si estoy con Cristo, es mejor para mí. No sé qué escoger. Esa era su situación. Filipenses 1, 22 al 23. La bondad del Señor está siempre presente, de muchas maneras en nuestras vidas. La más difícil prueba y situación es la de considerar el atravesar esas puertas. Pero hasta ese momento, hasta en ese punto, en nuestras vidas, la bondad del Señor ya ha hecho provisión para que descansemos en Él, para que confiemos en su palabra, para que descansemos en su promesa. Es tiempo de pensar de manera diferente para la gloria de Dios sobre este asunto. Estoy terminando. Si yo le preguntase, ¿está usted preparado para atravesar las grandes y misteriosas puertas? ¿Qué diría usted? ¿Está usted preparado para atravesar esas puertas? ¿Estás tú preparado para atravesar esas puertas? A la mayoría de nosotros no se nos avisa cuándo nos toca pasar por ella. ¿Sabes eso? A la mayoría no se nos avisa. ¿Cuál es tu seguridad con relación a regresar del más allá? ¿Estás seguro que usted va a regresar del más allá? ¿Qué tan cercana y auténtica es tu relación con Jesucristo, el único que venció la muerte y te ofrece vencerla en Él? Mientras que estamos en este mundo tenemos oportunidad. Luego será demasiado tarde. Pero hoy tenemos la oportunidad. Hoy, si usted que me escucha no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador, usted tiene la oportunidad de reconocerle como Señor y Salvador. Él se encargará de todo lo demás, incluida su muerte y resurrección. Vamos a orar, vamos a alabar a nuestro Dios con nuestras palabras, porque Él hizo provisión para nuestra seguridad eterna, para nuestra confianza, para nuestra paz. Señor, hemos considerado este tema serio, un tanto sombrío, desde la perspectiva terrenal, pero que cobra otro matiz al considerarlo a la luz de su palabra, que tiene otra luz cuando vemos la obra del Señor Jesucristo, su gloriosa resurrección y sus promesas para con todos los que creen en Él. Le damos gracias, Señor y Padre nuestro, que usted nos creó para la vida, que usted nos hizo para la vida y que aunque somos afectados por el mal de la muerte, entendemos por su palabra que ella es un factor ajeno a sus propósitos, a sus planes, que usted nos hizo para la vida con un alma imperecedera y aún ha hecho provisión para que nuestros cuerpos sean resucitados. Y le damos la alabanza por ello en esta hora,
Y le damos gracias por la bendita palabra del Evangelio que llegó hasta nosotros, que llegó hasta nuestras vidas, corriendo el velo, corriendo la cortina, para que contemplemos un poco lo que nos espera, para que contemplemos un poco aquello que usted ha previsto, que usted ha provisto, Señor, para los suyos, para tantos, Señor, que usted llama. Bienaventurados los que son llamados, bienaventurados los que dan oído a su palabra, al mensaje del Evangelio. Todos aquellos que sienten la necesidad de acercarse, los que de alguna manera sienten la inquietud de dar oído a su voz, de escuchar la palabra suya, la palabra del Evangelio, de acercar sus vidas a usted. Porque se cumple, Señor, que no somos nosotros los que le buscamos, sino que usted vino a buscarnos primero, que es usted quien nos llama, que usted en su bondad, con su Espíritu, Señor, nos inquieta, produce en nosotros el querer como el hacer. Guía en su benignidad, en esa bondad tan grande, guía usted nuestros corazones al arrepentimiento. Nos hace nacer de nuevo, nos da nueva vida. No sabemos cómo se producen todas esas cosas en nosotros, pero su palabra dice que usted las hace y nos da un nuevo corazón y pone en nosotros su espíritu, pone en nosotros una vida superior, una vida de lo alto, una vida celestial en nosotros, una vida nueva. Le damos gracias, le damos alabanza por esas obras maravillosas que usted realiza, y entonces hace surgir también en nosotros esa fe, esa confianza, esa esperanza, y comenzamos a ver la vida de una forma distinta y la existencia, nuestra existencia, de una forma diferente. Y va usted, Señor, entonces perfeccionándonos, transformándonos, afinando nuestra visión. Gracias, Señor, por todo lo que hace, por lo que ha hecho, por lo que hará. Gracias porque ante las perspectivas de la muerte no tenemos nada que temer. Le damos la alabanza por la victoria de nuestro Señor Jesucristo y por la victoria que en Él usted nos ha concedido también. En Cristo Jesús. Amén.